los deportes. Pues a partir del 22 de abril también estamos listos. El béisbol, claro. El béisbol. Bueno, pues el zar de la psicología, el doctor Luis Quintal, Placer, mi está, estimado, como siempre, aquí. Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña en este martes, doctor. Y bueno, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta en nuestros espacios deportivos lo que está pasando con el peninsular Miguel Berchelt. Sabíamos que pues el regreso iba a ser complicado, pero contundentemente la derrota fue la verdad bastante aplastante para él. Totalmente, totalmente. Sí, definitivamente. Hemos visto cómo pues prácticamente se ha derrumbado de ser un boxeador con una pegada temible al que todos respetaban, que tuvo palo a palo en una batalla ahí sangrienta con el vaquero Navarrete de ida y vuelta, le vence a Miura y todo. De pronto los rivales lo perciben como alguien vulnerable, le tiemblan las piernas, en fin. Pero bueno, vamos a ver unas imágenes rápidamente para platicar al respecto. Ok, estas son las opiniones que dijeron expertos, entre ellos la leyenda Julio César Chávez, y díganme si él no sabe de boxeo. Dice, hay secuelas por el knockout recibido, una limitación motora en Berchelt, algo se rompió. Otra opinión decía, lo veo sobre piernas tambaleantes, pelea con mucha desconfianza. Otra, algo no está bien, su capacidad motriz desde el principio no le permite desenvolverse. Entonces es a todas luces percibido esto. Trae un problema Berchelt. Vamos a ver de qué se trata. Lo que sigue. Ok, aquí vemos que su primer knockout ante Luis Flores, en mi opinión se subestimó este knockout. Dice Berchelt, caballero me dijo, te agarró frío, eso fue un golpe de suerte, no pasa nada, usted aguanta, es un tremendo peleador. Ahí hubo un primer impacto emocional, la memoria emocional tiene una afectación y después detona efectos fisiológicos y neurológicos que vamos a ir viendo. Ese es el origen del problema. ¿Continuamos? Aquí vemos donde dice Berchelt que tiene otro problema, dice, cuando iba a pelear ahí con Oscar Valdez, dice, voy a hacer una pelea inteligente, pero yo sé que cuando me prenda o lo prenda nos vamos a olvidar de la estrategia. Eso no puede pasar en un boxeador. Un boxeador tiene que saber gestionar el dolor, el sufrimiento que viene siendo la fatiga, los dolores por cada golpe, en fin. Y lo que debe hacer es siempre conservar el pensamiento estratégico. Esto viene en la corteza prefrontal, porque si lo secuestra la amígdala del sistema límbico, entran las emociones primarias y se va a la guerra. Y tristemente eso hizo Berchelt cuando Oscar Valdez lo estaba vapuleando. O sea, así Droghi con las piernas tambaleantes quiso seguir atacando a Valdez y solo le quedó cazarlo y desplomarlo. Fue terrible. No tuvo la estrategia de ajustar, estuvo boxeando a la distancia, a tiro, a golpe, y fue superado. Estuve contando rapidísimo, el 80% de los golpes se los llevó Berchelt, él solo dio el 20%. Y lo mismo pasó en los golpes de poder, el 70% y el 30% dio él. Continuamos en la que sigue. Aquí, esta es la causa. Esto no es un diagnóstico porque no es mi paciente, pero sí es una opinión psicológica. Estrés postraumático. ¿Qué sucede cuando una persona se enfrenta a una situación? Puede ser un choque automovilístico, en este caso es un knockout y diferentes elementos a los que nos podemos enfrentar. Bueno, primero el cuerpo humano, la mente, la psique se pone en estado de alarma, entra el miedo, a veces hay dolor, lesiones, impotencia y ese estado de alarma cae en un estado de lucha o huida. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa esto? Algunas personas pues simplemente todo se relaja y pasa y no hay secuelas, pero otras personas sí, que es el estrés postraumático. Y si no hay un apoyo psicológico, ¿qué sucede? Que después con el tiempo empiezan a sentir empiezan a detonarse respuestas fisiológicas como si estuviera pasando el acontecimiento. Esto lo vimos con Berchelt sin que haya recibido golpes de poder. Con un jab de calibre mediano, vemos cómo se fue a la lona y después se levanta y sobre piernas tambaleantes empieza a perder el control de la pierna delantera y ves cómo empieza solo a rebotar, pierde la capacidad de movilidad, de quebrar la cintura, toda la estabilidad y fue muy fácil. Entonces, cuando pasa eso, el paciente o en este caso el deportista
trata de evitar eso, evitar situaciones, o sea, se da como una especie de fobia, como que dice, quiero evitar esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo menos que hace es atenderlo, enfocarlo. Por eso, cuando tu manager te dice, no pasa nada, eres un gran peleador, tú aguantas mucho, lo que está haciendo es enmascarando este problema. Entonces, a Berchelt le urge tratar ese estrés postraumático. ¿Para qué? No solo para salvar su carrera, puede ser que hasta para salvar su vida, porque cuando se enfrente con alguien demoledor verdaderamente, puede haber problemas. ¿Qué soluciones pueden haber? ¿Nos vamos a la última? Psicoterapia, reestructuración cognitiva. Todas esas significaciones, como su psique captó todo ese trauma que les detona emociones y les detona una fisiología, todo eso se necesita hacer una reestructuración. Se necesita ir hablando con él. ¿Por qué? Porque él racionalmente sí lo entiende, sí entendí que me noquearon, etcétera, pero una cosa es racional y otra cosa es la aceptación emocional y otra cosa es que el inconsciente acomode ese trauma. Y también le ayuda mucho la hipnosis y la exposición con prevención de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Irlo llevando en un juego imaginario, cierra los ojos, Berchelt, analiza, recuerda tu knockout. No, es que estoy empezando a sentir ansiedad, ok, vámonos para atrás. Poco a poco, ¿por qué? Porque es un pico emocional y este pico emocional va disminuyendo hasta que se logre eliminar. Eso necesitamos de Alacrán Berchelt, recuperarlo psicológicamente. ¿Por qué? Porque es un gran guerrero, un gran campeón y obviamente, pues aquí en Yucatán y en Quintana Roo y en muchos lugares del país, es un ídolo. Qué interesante, la verdad, que no solamente lo físico, lo táctico y lo técnico se tenga que trabajar, también el aspecto psicológico, según esta que es opinión, muy importante muy también. importante, el doctor, tiene que ser reforzada en una persona que ya probó estar en lo más alto del boxeo. O sea, fue campeón mundial, que ya conoció la derrota antes y que se ha levantado. O sea, eso es lo interesante de Alacrán Berchelt, ¿no? Totalmente, por eso es claro que lo que él tiene se le detona un estrés postraumático, una especie de ataque de ansiedad, y de ahí le da una respuesta y empieza a perder la propiocepción, el control del cuerpo, y por eso lo vemos pues tristemente tambaleante cuando que es un gran campeón con una pegada temible. Y le deseamos lo mejor, ¿no? Le deseamos lo mejor, sabemos Desde que se luego puede que sí. recuperar, es un gran amigo aparte y seguramente se va a recuperar Miguel Berchelt. De todas maneras, lo que ha hecho ya y lo puso en la historia del boxeo, no solamente mexicano, sino también incluso pues regional y mundial. Muchísimas gracias, doctor, por este análisis bastante completo. Y nos vemos entonces pues próximamente, ¿no? Con el próximo tema. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar un poco del POC. Claro que sí.